Saludarles nuevamente por este medio. Vamos a continuar con la clase. Estamos en esta semana en la lección 13. En el texto digo lo que tengo que decir y a quién se lo tengo que decir. Tenemos la situación de contexto. Nos dice: escribí un resumen de las actividades que llevé a cabo durante la semana como un informe para mi jefe. Narré todas mis actividades desde que me levanto, las aventuras que paso en el Transmetro para llegar a la fábrica, lo que hago en el trabajo, mis actividades de fin de semana, en fin, todo lo que hago. Cuando mi jefe leyó el texto me miró extrañado y me dijo: ¿este es un informe para reportar sus actividades laborales? Hágalo de nuevo, por favor. ¿Qué estuvo mal en el resumen que redacté? ¿Las actividades que narré eran las esperadas por mi jefe? ¿Qué debo hacer para volver a redactar el texto que no me lo rechacen? Propósito de la lección: redactar textos coherentes y adecuados a la intención comunicativa. Conecto con mis conocimientos previos. Actividad número 1. Leo las preguntas y las copio y las respondo. Luego agrego la actividad al portafolio. Recuerdo lo que aprendí acerca de los niveles de registro de la lengua. Estos conocimientos son útiles para redactar textos. Explico mis respuestas. ¿Cómo debería ser mi forma de comunicarme cuando hablo con una persona de autoridad y por qué? ¿Ya? Responden eso en su cuaderno y redactan estas preguntas en un cuaderno y lo responden, ¿verdad? La actividad 2. ¿Qué sé acerca de la adecuación y la coherencia textual? Copio la pregunta, la respondo y explico mis respuestas. Agrego esta actividad a mi portafolio. Responden esas preguntas en su cuaderno, por favor. Tenemos ya el tema en sí. Uno de los objetivos por los que se hace una planificación del texto que se va a redactar es facilitar la adecuación a la intención comunicativa y a la coherencia. De esta manera, el texto será comprensible para las personas a quienes se dirige. La adecuación contextual es la propiedad que permite adaptar un texto a la intención comunicativa que se propuso el escritor en la planificación. El texto debe adecuarse a lo que requiere comunicar y a quienes se quiere comunicar. La coherencia es la propiedad del texto que consiste en estructurar la información que se quiere comunicar de tal forma que se trate el mismo tema a lo largo de todo el texto. Un texto carece de coherencia cuando el lector no logra determinar de qué trata este dicho texto. La intención comunicativa es el propósito que el escritor quiere conseguir al escribir un texto. Por ejemplo, informar acerca de cómo se recicla el papel. Figura número 1. Hay aspectos que se deben tener en cuenta para conseguir la adecuación del texto. Primero, atendiendo la audiencia. ¿Qué características de edad, interés, situación laboral, social, entre otros? Cuando hablamos de la audiencia, quiere decir quiénes van a leer nuestro texto, ¿verdad? Por eso las características de edad, a quienes van dirigidos, a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, a las comunidades, líderes de comunidades. ¿Para qué será útil el texto? ¿Para divertirse, para informarse o para qué? Eso es lo que tienen que ustedes adecuar. Primero tienen que tener claro eso. Luego, adaptar el nivel del registro lingüístico. Si el texto es para informar, divertir, entretener y convencer. Si el lector es una autoridad, un amigo, gente joven, adultos o mayores, ¿verdad? Es lo que tienen que tener claro. Y tenemos el medio en el que se va a publicar. Si va a ser un folleto, si va a ser un libro, si va a ser un volante, si es digital, si es por chat, si es algún blog de un blog web, ¿verdad? Por el internet. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Tenemos aquí esta pequeña descripción. Karen escribirá un texto para informar a los jóvenes de 13 y 14 años acerca de cómo se recicla el papel, acerca de cómo se recicla el papel con el fin de motivarlos a reciclar y reusar. El texto se imprimirá en un folleto. La coherencia es la propiedad del texto que consiste en estructurar la información que se quiere comunicar de tal forma que se trate el mismo tema. A lo largo de todo el texto, un texto carece de coherencia cuando el lector no logra determinar de qué trata el texto. Aspectos que se deben tener en cuenta para conseguir la coherencia del texto. El primero sería elegir la información, comunicar solo información relevante para la audiencia, presentar las ideas de forma ordenada, clara y completa, uso de palabras precisas que expresen lo que se quiere decir,
Y la segunda parte sería estructurar la información, mantener el mismo tema en todo el texto, desarrollar las ideas de acuerdo con un orden determinado que puede ser cronológico, espacial, distribuir las ideas en párrafos. Actividad 3. Redactar un texto que responda a la intención comunicativa. Supone tener en cuenta la adecuación y la coherencia. Aplico lo aprendido, ¿verdad? Trabajo todas las actividades de esta sección y las agrego al portafolio. Además, recuerdo que en él deben estar las actividades 1, 2 y 3. Leo atentamente toda la información de la sección Ahora leo y aprendo. Veo las grabaciones recomendadas en Aprendo Más. Escribo 3 ejemplos de faltas de adecuación de un texto y 3 ejemplos de la falta de coherencia de un texto. Aquí está en la sección de Aprendo Más. Tenemos la adecuación comunicativa. Ustedes pueden entrar ahí al video para puedan ver un poquito más acerca de la adecuación. Y tenemos el otro video que es acerca de la coherencia. Solo es de darle clic en ¿verdad? Y nos va a abrir la página web. Ustedes le dan en abrir y ya nos va a tirar al video. Ustedes lo buscan, ¿verdad? Igual. Bien, respondo las preguntas del programa de contexto. ¿Qué estuvo mal en el resumen que redacté? Las actividades que narré. ¿Qué debo hacer para volver a redactar el texto y que no me lo rechace? Escribo el texto. Reviso el borrador que escribí en la lección 12 para ver si está adecuada a la audiencia y si tiene coherencia, y escribo las posibles faltas de adecuación y coherencia que encontré en el texto y analizo cómo corregirlo. Bien, tal vez aquí fue un poco rápido, pero pues vamos a tener en cuenta sobre la adecuación, qué coherencias tiene que tener. Para eso vamos a explicarles un poquito más con respecto a la situación del contexto. Si ustedes ven, nos dicen, escribí un resumen de las actividades que llevé a cabo durante la semana como un informe para mi jefe. Narré todas mis actividades desde que me levanto, las aventuras que paso en el Transmetro para llegar a la fábrica, lo que hago en el trabajo, mis actividades de fin de semana, en fin, todo lo que hago. Cuando mi jefe leyó el texto me miró extrañado y me dijo, ¿este es un informe para reportar sus actividades laborales? Entonces aquí está la clave. ¿Ustedes creen que lo que hizo esta persona fue un informe de sus actividades laborales o de todas sus actividades personales? ¿Verdad? Según entiendo yo, según leímos aquí en esta situación pequeña, pues esta persona escribió todo, incluyendo sus actividades dentro de casa, desde que se levanta, de lo que pasa en el Transmetro, y eso no es algo relevante para un informe laboral, ¿verdad? El informe laboral de esta persona lo único que tenía que decir es qué ocupaciones tiene dentro de la empresa donde esté trabajando, cómo lleva o cómo desempeña su trabajo dentro de la empresa, si encuentra algún error, algo que mejorar. Ese sería parte de su informe laboral. Todo lo demás de su casa, desde que toma el bus y todo eso ya no entraría, eso ya es fuera del contexto, ya no tiene, ya no le interesa. Al reciclaje de la basura, y todo tiene que ver con respecto a el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? No se vayan a meter más a contar que cómo ustedes, por ejemplo, en cuestiones de su vida, que tuvieron que pasar para realizar ese texto. No, solo la información que ustedes quieren para que los demás puedan cuidar más el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, eso sería. Realizan las actividades, marcan aquí, hacen su evaluación personal y me lo envían. Pasamos a la actividad de matemáticas. Aquel que no tiene fin. La situación de contexto dice si tengo que utilizar el valor completo del número pi, número que se utiliza especialmente en problemas que tengan círculos. ¿Cómo puedo clasificarlo? ¿Será un número real o racional? Hemos visto los tipos de números, ¿verdad? Conjuntos de números. Proseguimos con eso y el día de hoy nos corresponde el número pi. Conocer el origen y la representación de la recta numérica de los números irracionales. Actividad 1. Para iniciar esta lección reflexiono sobre las siguientes preguntas. Para ello las leo, las copio y escribo las respuestas en mi portafolio según lo que sé o lo que recuerdo. ¿Qué es un número irracional? ¿Cómo lo represento en la recta numérica? ¿Y dónde puedo aplicar los números irracionales? Bien,
¿Qué sé acerca de? Actividad 2. Leo, copio, pienso y respondo a las siguientes preguntas en mi portafolio. Existen varios números irracionales que podemos encontrar y utilizar de dicho conjunto, pero ¿cómo los puedo identificar? Todo número que existe tiene una representación en la recta numérica, pero si los números irracionales no tienen fin, ¿dónde los ubicamos? ¿Dónde los puedo ubicar? Un número irracional nos dice que es aquel número que no puede ser representado como una fracción en cualquier número real que no es irracional, y al expresarlo como decimal no es exacto ni los decimales son periódicos, no se repiten. Vamos al tema en sí entonces. Ahora leo y aprendo. Los números irracionales son conocidos como aquellos números cuyos decimales son infinitos y son aperiódicos, es decir, que no tienen un patrón de repetición. La denominación de irracional significa que la imposibilidad de representar dicho número como la razón de otros dos, por lo que nunca se puede escribir como una fracción. Por ejemplo, tenemos la raíz de 7 que va a ser igual a 2.6457753 1, 3, 1, 1, 0 y así sucesivamente van a ir cambiando los números y no se va a acabar, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos representar como un número decimal exacto ni como una fracción exacta. Tal número tiene una infinita cantidad de decimales que no se repiten en ningún momento entre sí. Los números irracionales vienen desde los años 580 hasta los 500 a.C. Se atribuyen a Pitágoras, ya que descubrió la existencia de segmentos de recta que no se pueden medir o comparar con aquellos segmentos que se tomaban como una unidad en sistemas de medición. Durante mucho tiempo, al no poder representarlos como fracciones, no se tomaron ni siquiera como números. Para los números irracionales no existe una notación que los representa, como la n para los naturales o la z para los números enteros. Para poder clasificar, se dice que los números irracionales son aquellos que llevan el vacío que dejan los números racionales, ya que muchos de estos números tienen como límites a los irracionales. En general, toda expresión en decimales es una aproximación de números racionales al número irracional referido. Por ejemplo, la raíz de 2 es aproximadamente igual a 1.4142 en 4 decimales o 1.4142 en su representación real, donde los 3 puntos hacen referencia a la infinita cantidad de decimales que poseen. Ven que en la primera lo redondeamos 1.4142 y en la segunda se quedó 1.4142 y seguimos los puntitos, quiere decir que siguen los decimales, ¿va? Los números irracionales más conocidos son el número pi. El número pi tiene equivalencia a 3.14, 15, 9 y así sucesivamente, tiene más dígitos. Y el número e, que es 2.7182 y tiene más dígitos, ¿verdad? Hasta el infinito. Los números irracionales se pueden clasificar de dos tipos. El número algebraico, que son soluciones de alguna ecuación algebraica y se representa por un número finito de racionales. El número trascendente no pueden representarse con un número finito de raíces. Estos provienen de las demás funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas, etc. Para poder representar los números irracionales en la recta numérica se deben tomar en cuenta la aproximación que se realiza con sus decimales más significativos, los que están más cerca de la parte entera. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica en donde nos muestra cómo se representa. Por ejemplo, menos un entero 845 está en esta parte. Aquí tenemos menos 1, que sería menos 3 cuartos. Aquí está ubicado en este punto. Y el azul, que sería menos 0.7. Vemos que de aquí, bueno, tal vez ustedes, acá está el 0, el origen, ¿verdad? Hasta aquí está el primer dígito, que sería el 1. En medio del 0 y el 1 también hay números decimales que nos ayudan a completar esos números enteros, que es un entero positivo y un entero negativo. Entonces, lo podemos reconocer más en el número entero positivo porque lo asemejamos al dinero, ¿verdad? Por ejemplo, del 0 a un quetzal podemos encontrar
varios centavos, ¿verdad? 1 centavo, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a los 100 centavos que equivalen a un quetzal, ¿sí? O por ejemplo acá seguramente aquí están divididos en secciones que cada sección equivaldría a 10 centavos, por ejemplo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y un quetzal, ¿verdad? Así podemos nosotros identificarlo. Si nosotros tenemos 0.75, por ejemplo, entonces lo ubicamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Tiene que estar el 0.75, va a estar en medio del 70 y el 80. Por eso está aquí. ¿Lo ven? Ahí estaría 0.75. Si fuera 1.07, aquí ya dice que ya tenemos un quetzal con 7 centavos. Entonces 1 y cerca del punto donde tenemos los primeros 10 centavos quedaría el 1.07. Aquí porque el punto es grueso, pues pareciera que está en los primeros 10 centavos, pero como está muy cerca, por eso es que se ve así. Luego tenemos el 7 cuartos, ¿verdad? Que está ubicado justamente por acá. Si ustedes lo hemos realizado en algunas otras ocasiones, hemos dividido, si ustedes dividen 7 dividido entre 4, lo hacen en su calculadora. Eso nos tiene que dar 7 dividido entre 4, 1.75, que es igual a este, ¿verdad? Entonces, semejante, porque este es 0.75, cambia 7 cuartos, o sea, 7 dividido 4 nos va a dar 1.75. Entonces, cumplimos un quetzal y te contamos los 75, que serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y aquí tendríamos el 80, entonces en medio de 70 y 80 tendría que estar el 1.75. Así es como nosotros los ubicamos en la recta numérica, haciendo los puntos en donde se ubican, ¿verdad? Recordemos que la recta numérica, así como lo aparece aquí, tiene un origen que es el 0, y de este lado derecho tenemos los números positivos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, ¿verdad? Y del lado izquierdo tenemos los números negativos, eso ustedes ya lo saben, solo se los estoy recordando. El -1, el -2 y el -3. Las características ahora de los números irracionales es que se pueden, básicamente se refiere a los números decimales que tienen muchos decimales, ¿verdad? Que no tienen un decimal en concreto o entero, ¿verdad? Como los que hemos estado viendo acá. Bien, entonces, ahí estamos, vamos a proseguir. Ya que al no conocer exactamente dónde se encuentra el número, la aproximación permite visualizarlo de una mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que ya vimos el tema de las aproximaciones. Si nosotros tenemos un número 2.45696, ¿verdad? Yo les hacía mención que en los decimales vamos a ubicar el último, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros el último, acá por ejemplo el último decimal es el 6. Si el 6 o si el número es mayor que 5, se aproxima al siguiente número. Si es menor que 5, se deja ahí y no se aproxima, se mantiene. Y quitamos ese decimal, pasamos al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el 6. El 6 es mayor que 5. Entonces vamos a aproximar al siguiente número. Este es 9, quedaría en 10. Entonces nos quedaría 2.45. Y como este es 10, es mayor que 5, este número se va a aproximar a 7, ¿verdad? A 7. Vamos a copiarlo ahí, a 7. Dejémoslo ahí. Entonces estos dos ya no se ponen, ya los aproximamos. Pasamos al siguiente, que nos correspondería a este. El 7 es mayor que 5, entonces se aproxima al siguiente. Este ya no va a ser 5. Como es 7, se va a aproximar a número 6 y nos va a quedar 2.46, ¿verdad? Todavía se puede aproximar. Si alguno le pide solo deme 2 decimales, entonces ahí se queda. Pero si dice aproxímelo hasta lo máximo, entonces aquí el 6 es mayor que 5. Podemos aproximar al siguiente número, que sería del 6 se aproxima, como este es 4, el 6 hace que se aproxime al número
5. Entonces el número nos va a quedar 2.5. Y ahí sería lo último, la aproximación para el número entero, ¿verdad? Se aproxima a lo más cercano al punto. Una vez ya llegado a lo más cercano al punto, ahí se deja, ya no vamos a aproximar el entero, porque aproximar un entero ya es demasiado distancia, ¿verdad? O valor para poder hacer la aproximación. O nada más se los recuerdo, ¿verdad? Ya hemos visto las aproximaciones. Entonces seguimos ahí. Aprendo más. Para profundizar en el tema, consulto el siguiente enlace. Pueden entrar ustedes a la página de YouTube para ver el video que nos presentan aquí. Solo es darle clic encima y le damos en abrir. Y nos va a direccionar al video, ¿verdad? Ustedes lo hacen en su casa, lo pueden ver ya tranquilamente. Tarea, instrucciones, copio las siguientes actividades incluyendo sus instrucciones y las realizo en mi portafolio. Hago lo mismo con todas las actividades realizadas a lo largo de esta lección, identificándolas con el código MU, que sería módulo 1, unidad 3, semana 13. Incluyo realizado las actividades 1 y 2. La actividad 3, quiero ubicar la raíz de 2 sobre la recta numérica. La raíz de 2 va a ser igual a 3 medios, ¿verdad? Entonces 3 medios, vamos a ver, 3 medios nos está diciendo 3 dividido entre 2. Vamos a hacer en su calculadora, ustedes ponen 3 dividido entre 2 y eso nos va a dar un total de 1.5, ¿verdad? Esto es 1.5 y si ustedes ven, aquí está el 0 y aquí ya solo se está dividido en 2. Recuerdan que en el anterior acá estaba en secciones de 10, ¿verdad? Como que llegando hasta 100. Véanlo ustedes como términos de dinero, que es lo más fácil que nosotros podemos entender esta división o estos decimales, ¿verdad? De 0 a 1 quetzal también tenemos centavos que nos van dividiendo. Aquí se están dividiendo en 10, de 10 centavos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 1 quetzal. Y en este caso, la recta numérica está dividida solo en 2, quiere decir que está dividido del 0 a 1 quetzal y a la mitad. ¿Cuál sería la mitad del quetzal? 50 centavos, como lo conocemos. 0.5 serían los centavos, ¿verdad? Y como 3 dividido 2 es igual a, o sea, 3 dividido entre 2 va a ser igual a 1.5. Entonces vamos a decir que tenemos un quetzal con 50 centavos. Del 0, aquí tenemos un quetzal. Y aquí sería los 50 centavos. Aquí estaría el 1.5. ¿Ven? Ya. Al tener el valor aproximado de 1.4142, lo puedo ubicar entre el 1 y el 3 medios, que equivale a 1.5, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2 nos da 1.4142, lo que les decía. Si es mayor a 5 se aproxima, si no se deja ahí, ¿verdad? Este 2 no se aproxima a 5 porque es menor que 5. El 4 tampoco lo vamos a aproximar a 2 aquí el 1 porque es menor que 5. Entonces se va a quedar así 1.4. Y lo más fácil es poner aquí en este el 1.5, ¿verdad? Solo para que nosotros podamos ubicarlo en la recta numérica, lo más cerca que podamos, ¿verdad? Lo más cerca. Ahí estamos. Ahí estamos, proseguimos. Eso sería la única actividad que ustedes tendrían que hacer, que ya lo resolvimos, solo copian la recta y ubican el punto, ¿verdad? Eso sería. Luego tenemos, evalúo mi desempeño en esta lección, escribo sí o no según corresponda, identifican los números irracionales, el número racional, conozco de dónde vienen los números irracionales, puedo identificar un número irracional o un número racional y ubico correctamente los números racionales. Se evalúan ustedes y prosiguen, ¿verdad? Proceden ustedes a pasar a ciencias naturales. Tenemos ahí los niveles de la organización de la naturaleza. Aquí leemos la situación de contexto, nos hablan sobre las hormigas. El propósito de la acción es conocer los niveles de organización en la naturaleza, los cuales son especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas. ¿Sabes cómo está organizado el lugar donde trabajas? Ustedes trabajan. Por ejemplo, una empresa regularmente se divide en departamentos como el departamento de ventas, quienes se encargan de vender, el departamento de contabilidad, quienes se encargan de
de llevar las cuentas de compra de mercadería y de las cuentas de ventas de la mercadería, ¿verdad? Están los departamentos de administración que administran la empresa, qué es lo que necesita la empresa, qué cosas vende eficiente, y, en fin, ¿verdad? Con respecto a cosas materiales y también cosas de personas. También tenemos los recursos humanos, entre otros, ¿va? Algunos se dividen en secciones más pequeñas, por ejemplo, el departamento de ventas se puede dividirse en ventas por mayor y ventas al menudeo o al menor, ¿verdad? Y la actividad uno, escribo en mi portafolio cómo se divide el lugar donde trabajo. Si ustedes trabajan, pueden ustedes dividir el lugar, en quién se encarga de ciertas cosas. Así, si ustedes trabajan en ventas, si trabajan en una tienda y ustedes se dedican ahí, cómo se divide su trabajo. Tienen que clasificar los productos, a qué precios, en fin, ¿verdad? Si algunos tienen descuentos o no. Y si no me encuentro elaborando, investigo sobre una empresa o institución sobre cómo se encuentra organizada, ¿verdad? También pueden ustedes investigar cómo se organiza una empresa. Actividad 2. Escribo y respondo lo que conozco sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué entiendes sobre especies? ¿Qué puedes dar algún ejemplo? ¿Cómo escribirlas? Una comunidad de seres vivos. ¿Qué imaginas cuando escuchas la palabra ecosistemas? ¿Verdad? Y luego pasamos al tema. Los niveles de la organización biológica, habla sobre la clasificación y los ecosistemas, ¿verdad? Aquí los niveles son individuo, población, comunidad, ecosistemas, biosfera y bioma. El individuo, nos dicen qué significa el individuo, ustedes lo leen. La población, que es la población de media población ecológica, un grupo de organismos de la misma especie, ¿verdad? Bueno, la población cuando dice que es un grupo de organismos de la misma especie, por ejemplo, nosotros hablamos de una población de caninos. Cuando hablamos población de caninos se refiere a una población o refiere a todos los perros, no importa de qué raza, pero que sean perros, ¿verdad? Como una población de humanos, ¿verdad? Entonces ya buscamos hombres y mujeres, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué etnia, pero que sean hombres y mujeres. Es una población, ¿verdad? Eso es lo que identificamos. Comunidad. Una comunidad es un grupo de poblaciones que comparten un mismo sitio durante cierto tiempo determinado. Pueden coexistir especies, animales, vegetales o ambas. Por ejemplo, los felinos son una comunidad que contienen distintas especies como los pumas, los tigres, los gatos y gatos salvajes, perdón. Tenemos los ecosistemas. Un ecosistema es un espacio en el que distintos organismos interactúan entre sí, vegetales o animales. A diferencia de la comunidad, en el ecosistema, organismos que lo componen interactúan produciendo energía y reciclando alimentos. Un ecosistema se autorregula y es autosuficiente, es decir, tiene los recursos para ser independiente de otros ecosistemas y abastecer a sus especies. Este nivel posee un componente abiótico, es decir, que no está vivo, por ejemplo, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno y otros bióticos, es decir, que tiene vida. Por ejemplo, los animales y vegetales, por ejemplo, el ecosistema de una laguna. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema, se refiere a todo lo que interviene para que la vida pueda florecer. Aquí nos da un ejemplo de un ecosistema de una laguna. En una laguna vamos a encontrar nosotros dentro de la laguna peces, diferentes plantas acuáticas, y dentro de esto también en la laguna seguramente a sus alrededores viven personas, también se encuentran animales que se alimentan o aprovechan la laguna. Hablamos de los peces, entonces los humanos van y pescan para poder alimentarse, ¿verdad? Y de ese alimento ellos producen su energía para poder cuidar del lago, produciendo sus verduras, plantando cosas, ¿verdad? Y también dependen de los animales. También hay animales que se alimentan de los peces, por ejemplo las aves. Y así sucesivamente, es un círculo en donde cada uno tiene un papel importante. Por eso se llama ecosistema, porque sobreviven todos a través de cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene un papel importante en el ecosistema. Seguramente ustedes donde viven habrá un ecosistema de qué se alimentan, qué es lo que hay, qué es lo que ustedes aprovechan de la naturaleza y a su misma vez la van reproduciendo para que no se acabe, ¿sí?
Luego tenemos los biomas, es un grupo de ecosistemas que presentan semejanzas entre sí, tanto en componentes abióticos como bióticos. Por ejemplo, una porción de un continente en el cual se encuentran climas con características parecidas y especies similares. Por ejemplo, en Guatemala hay diferentes biomas, ¿verdad? No es lo mismo estar en el lado oriente que en el occidente. Tienen diferentes biomas. Y, o sea, hablamos del calor, de los tipos de animales, del tipo de vida que se produce, los tipos de planta también se producen de diferentes. O sea, no todos van a estar en un mismo lugar, sino que hay diferencias o en diferentes lugares se producen cosas diferentes por el tipo de bioma que tiene. Luego tenemos la biosfera, que es un conjunto de biomas que presentan diferentes unos respecto de otros, pero también ciertas similitudes. El planeta Tierra es considerado como una gran biosfera que incluye los diferentes climas, océanos, continentes del planeta. También la biosfera es considerada como la atmósfera inferior de la Tierra. Aquí tenemos cuáles son los elementos naturales y artificiales que conforman el medio ambiente. Ustedes lo leen, ¿verdad? Para aprender un poquito más. Tenemos ecosistemas, poblaciones y comunidades biológicas. Ustedes lo leen. Y tenemos aquí las palabras nuevas, la sección de palabras nuevas. Los abióticos, bióticos, qué es lo que significa cada una de estas palabras. Ustedes léanlo y si en dado caso no entienden, pueden buscar en el internet algunos videos que les explico un poco mejor sobre qué quiere decir cada una de las palabras. Luego pasamos al lado de tarea. Agrego mi portafolio de actividades 1 y 2, que son las preguntas. Elijo un área cerca de mi hogar, puede ser un jardín, un parque o un área verde, y observo y registro los diferentes seres vivos que se encuentran, identificando especies. Nombro las diferentes especies que veo. Las poblaciones, cuento cuántos individuos de cada especie observo. Por ejemplo, si yo en el parque vi unos perros, ¿cuántos perros encontré? Si yo en el parque vi que había unos pajaritos del mismo tipo, ¿cuántos pajaritos había? ¿Verdad? Si habían hormigas, si habían insectos, contamos cuántos. Igual de plantas, si encontraron árboles, unas flores ahí del mismo tipo, cuentan cuántos hay. ¿Verdad? Esa es la población. Comunidades, describo cómo interactúan las diferentes especies. Los ecosistemas, analizo cómo el entorno del suelo, el agua, el clima. Bueno, tal vez aquí en comunidades, como dice, describo cómo interactúan las diferentes especies, si algunos de ellos se alimentan de otros animales, aprovechan el recurso, aprovechan las plantas, o qué es lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Ustedes lo explican. En los ecosistemas analizo dónde el entorno, el suelo, el agua, el clima influyen en las comunidades. Si en mi comunidad el suelo es muy seco, es, qué sé yo, o el suelo es muy lodoso, si es porque hay mucha lluvia o es que no hay mucha lluvia, y qué es lo que produce ese tipo de clima. Reflexión escrita. Escribo un breve párrafo sobre cómo los niveles de organización de la naturaleza que observé están interrelacionados y cómo afectan el equilibrio del ecosistema. Y evalúan su desempeño, ¿verdad? Copian esto en su cuaderno y se evalúan. Sé diferenciar especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, sí o no. Entiendo por qué es importante que para el ser humano identificar la flora y la fauna que hay en cada una de las poblaciones, comunidades y ecosistemas, sí o no. Recordemos que ya vimos el concepto de flora y concepto de fauna. Flora se refiere a todas las plantas y la fauna se refiere a los animales, ¿verdad? Sé identificar los factores y elementos que interactúan en los ecosistemas naturales artificiales, sí o no. Bien, pasamos a ciencias sociales y ciudadanía. La situación de contexto. Los Cuchumatanes son ícono de parajes naturales de Huehuetenango. Huehuetenango ofrece como destino turístico más de 150 lugares ideales para los amantes de la aventura, los deportes extremos y el ecoturismo, y para quienes gustan de compartir y conocer la cultura de los pueblos. Basilio Ross, del Comité de Turismo de la aldea de Limonar, Jacaltenango, refirió que este lugar cuenta con un sendero ecológico que consiste en un caminamiento señalizado y varios miradores con vista al río Azul, cuyas aguas cristalinas son el principal atractivo, junto a un puente antiguo de más de 125 años. Ross mencionó que Newton también tiene lugares, perdón,
Ross mencionó que Mentón también tiene lugares tan importantes como el Cimarrón, un agujero con un bosque natural de considerables dimensiones donde abundan flora y fauna. Identifico las cualidades geográficas y culturales del continente americano y de Guatemala. ¿Por qué en Guatemala no se observa el otoño y la primavera? ¿Qué recursos naturales son únicos de la región en la que se encuentra Guatemala? Propósito de la acción: distinguir cuáles son los elementos y características naturales, sociales y económicos que distinguen a Guatemala del resto del continente. Actividad 1. Para iniciar esta lección, reflexiono sobre las siguientes preguntas y escribo las respuestas en mi portafolio. ¿Qué paisajes puedo ver desde mi comunidad? ¿Cómo es mi departamento en relación al clima, la cultura y la economía? ¿Qué diferencia a Guatemala del resto del continente americano en su geografía? ¿Verdad? Actividad 2. Leo, pienso y respondo las siguientes preguntas en mi portafolio. Reconozco el clima que se da en mi región. ¿Qué tipo de clima tienen ustedes ahí donde viven? Entiendo cómo se relaciona la geografía, el clima y la cultura de la región donde vivo. ¿Ya? Si ustedes lo entienden, escriben sí, escriben por qué, y si no, pues también escriben por qué, ¿verdad? Conozco la producción agrícola de mi región y sé por qué exactamente se producen esos cultivos. Cuando hablamos de la producción agrícola, ¿qué producen ustedes en su comunidad? ¿Qué tipo por ejemplo, si producen frutas o verduras, qué tipo de verduras producen? Y si saben por qué es que se produce ahí, qué es lo que beneficia a ese cultivo poder crecer donde ustedes están viviendo, ¿verdad? Guatemala está geográficamente ubicada en el centro del continente americano. Para ello hay muchas características territoriales, culturales y ambientales. Son muy distintas a las de otros países. Estas características incluyen los recursos naturales, los accidentes geográficos específicos, la flora y la fauna que viven en la región y la cultura que se desarrolla. Leo y aprendo. Aquí nos hablan de nuestro continente americano. Si ustedes ven, aquí tenemos el mapa en donde se encuentra todo el continente, ¿verdad? Estados Unidos, México, Guatemala, y así se van todos los países, ¿verdad? de Norteamérica, y en fin, ustedes lo pueden ver ahí. Leen aquí lo que nos habla sobre la Patagonia en el sur. Está limitada por el océano Antártico. Nos está explicando sobre Guatemala, que es un país muy diverso, muchos aspectos. Nos habla de la cultura maya, xinca, garífuna. Nos habla de su clima también. Nos habla sobre su posición geográfica, es decir, si está más cerca o más alejado de la costa, y su altitud en el nivel de mar. Es decir, entre más alta está una región, más fría es. Entre más cerca del nivel del mar está, es más cálida. Por ello, las regiones que son montañosas son más frías que las que están en la orilla del mar. A eso refiere la posición geográfica, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado Guatemala geográficamente? Si su posición hace que sea más cálida, o sea, que hace mucho calor, o más fría, ¿verdad? Ahí nos explica la ubicación geográfica. También nos habla sobre la lengua, ¿verdad? Sobre el conjunto de modos de vida, el grupo social. Y así, lo leen todo detenidamente. Y luego aplican lo aprendido. Usando recortes o dibujos, creo una infografía que represente los climas o ambientes que existen en Guatemala. Los relaciono con los productos agrícolas que produce cada clima y región de mi país. Mi infografía debe tener título de la infografía. Puedo escribir un título creativo. Por ejemplo, un título se me ocurre a mí: Mi Bella Guatemala, por ejemplo. Y ahí van a poner ustedes la infografía. ¿Qué es una infografía? Buscan ustedes un recorte, por ejemplo, este recorte que está aquí. Pongo yo un recorte de un bosque, lo pego y escribo ahí adentro que en donde yo vivo, o Guatemala representa muchos bosques y representa paisajes muy bonitos, verdosos, en donde pueden haber muchas plantas, muchos animales, y presenta mucha riqueza con respecto a su geografía, ¿verdad? Es una infografía, le estamos dando información a la persona que va a leer el texto que nosotros estamos colocando con ciertas imágenes, ¿verdad?
Dibujos o recortes, información breve sobre los climas, describimos qué clima tiene y los productos que se producen en cada región. Por ejemplo, aquí en Chichicastenango se reproduce las manzanas, entonces yo voy a poner una fotografía o un recorte que hable sobre el clima que representa a Chichicastenango. Pego algunas frutas que se producen en Chichicastenango y escribo por qué se dan aquí en Chichicastenango, qué es lo que beneficia, ¿verdad? La tierra, el clima, en fin, describo yo qué clima es el que ayuda a que se reproduzca la manzana. Una oración que diga por qué es importante la diversidad geográfica de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué es importante que hayan diversas cosas dentro de Guatemala, que no solo sea uno, ¿verdad? ¿Por qué es eso importante? En una hoja realizo un dibujo de un paisaje propio de la región donde vivo, mostrando los elementos ambientales o el clima, aplicando la técnica de acuarela o lo adjunto a mi portafolio. Hacen un dibujo de ustedes de un paisaje que se dé en donde ustedes viven, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vivo aquí en Chichicastenango, puedo poner un paisaje de donde hayan bosques, ¿verdad? Donde vivo, mostrando los elementos ambientales o el clima, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que mostrar. Después de que hagan eso, pues le toman foto y siempre me lo envían, ¿verdad? Y hacen ustedes la evaluación. Puedo describir la importancia de la ubicación geográfica, identifico los aspectos culturales económicos, en fin, lo leen y marcan si comprendieron o si no, si todavía no. Pasaban nuevamente a la de emprendimiento para la productividad, ¿verdad? Aquí nos habla sobre las ONG, ¿verdad? Las organizaciones nacional. Mayapedal es una ONG, es una organización no gubernamental. Eso quiere decir la ONG, organización no gubernamental, que tiene como misión apoyar el desarrollo económico de las familias campesinas mediante la utilización de bicimáquinas, unas máquinas impulsadas por la fuerza de los pedales que permite al usuario cumplir con distintas actividades sin necesidad, impulsadas por la fuerza de pedales con distintas actividades sin necesidad de electricidad. Algunos de sus objetivos son concienciar, educar e informar a las comunidades del uso de la tecnología a pedal como un elemento de proyecto ecosostenible, así como contribuir a la economía, la productividad, la salud y el entorno ecológico de las familias campesinas. Este proyecto de emprendimiento es de tipo social, ya que crea, atiende y reduce carencias de atención social en salud, educación, así como el hecho de satisfacer sus necesidades sociales de manera inmediata. Reflexión. ¿Cuáles son las características de un proyecto de emprendimiento de tipo social? ¿Qué otros tipos de proyectos de emprendimiento existen? ¿Y cuáles son las etapas del desarrollo? Describir las etapas del proyecto de emprendimiento de diferentes tipos. Conecto con mis conocimientos previos. Aquí lo leen, respondo mi portafolio, qué relación existe entre los conceptos, proyectos y emprendimiento, qué objetivos persigue un proyecto comunitario. Responden esto que acerca de, lo leen, responden las preguntas y aquí vamos con el tema en sí. Hablamos sobre los proyectos, ¿verdad? Todo proyecto nace de una necesidad y se orienta a la consecución de un resultado y dentro de un tiempo limitado con un principio, un fin y unos objetivos que determinan el alcance y los recursos de este. Cada proyecto es único, ya que no supone una operación de rutina, sino que un conjunto específico. Existen diferentes tipos de proyectos. Está el de carácter social, que refiere a crear, atender y reducir carencias de atención social en salud, educación, riesgos destinados a satisfacer necesidades sociales de manera inmediata. Están los de comunitarios, iniciativas planificadas que responden a las necesidades sociales concretas de comunidades específicas. Tenemos las de investigación, que buscan el desarrollo en el estado de conocimiento partiendo de un problema. Se orientan a conocer una realidad determinada con base a un método de investigación. Educativos, van orientadas a fortalecer las capacidades humanas, profesionales y técnicas. Se desarrollan en un entorno de plan curricular dirigido a las etapas de formación del individuo, el ciudadano y el profesional. Y lo tenemos los productivos, promueven la conciliación, el desarrollo de empresas, producción, impulsando la economía comunitaria. Independientemente de su tipo, los proyectos siguen las siguientes etapas de su desarrollo. Tenemos el diagnóstico. Es el levantamiento de la información acerca de las características geográficas y económicas potenciales y limitantes. Esta etapa surge de la imaginación y el conocimiento de las necesidades y demandas de la comunidad luego de especificar el objetivo del proyecto. ¿Qué quiere decir el diagnóstico?
vamos a estar viendo nosotros en nuestra comunidad qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita la comunidad. Y eso es lo primero, ¿verdad? El diagnóstico. ¿Qué necesita? ¿Qué problemas hay? Si hablamos de un negocio, ¿qué es lo que la gente necesita y que consume, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita para su vida diaria y que no hay en mi comunidad? Ese sería un diagnóstico. El objetivo es la situación futura ideal que se desea alcanzar. ¿Qué objetivo pienso yo alcanzar? ¿Cómo pretendo yo llegar a ese problema? ¿Cómo puedo darle solución? O por decir, mi objetivo es darle solución a ese problema con ciertas acciones. ¿Qué voy a hacer? Un ejemplo, en mi comunidad, pues la gente le cuesta, por ejemplo, en mi comunidad no hay ferreterías y tiene que viajar 3 horas para ir a la ferretería del centro, ¿verdad? Entonces, que esa es una necesidad. ¿Por qué? Porque la gente necesita de herramientas para cultivar, para hacer sus cosas y tiene que viajar mucha distancia para poder adquirir su situación. Ese sería mi diagnóstico. Ah, no hay ferreterías y es una necesidad para mi comunidad. Mi objetivo, voy a darle una solución haciendo yo los viajes y cuando llegue a mi comunidad, pues vender esas herramientas. Claro, van a tener un costo un poco elevado porque tengo que sacarlo del viaje, pero en un solo viaje puedo ir a traer varias herramientas y no solo una, ¿verdad? Y así poder poner yo una mi ferretería. Prever la inversión, es decir, cómo pretendemos llevarlo a cabo, requerimientos de material necesario, así también estimar la inversión requerida. Si se trata de un emprendimiento comunitario, podrá financiar sus actividades a través de aporte comunitario, por ejemplo, ¿verdad? Prever la inversión, es decir, si yo quiero poner el ejemplo de la ferretería, ese es un proyecto personal, o sea, cómo voy a financiar yo ir a la población y comprar las herramientas y regresar, ¿verdad? Ahora, si es un proyecto comunitario, es decir, de que la comunidad está interesada en que, no hay agua en mi comunidad, ese sería un diagnóstico, no hay agua en mi comunidad, pero hay nacimiento cerca. Mi objetivo es llevar el agua potable a mi comunidad, prever la inversión, ¿cómo lo vamos a llevar? Como es un beneficio para toda la comunidad y le beneficia a todos, podemos formar un comité y pedir cuotas a cada familia para que podamos utilizar esos nacimientos, conectarlos a través de tubos y llevar el agua potable a las familias, ¿verdad? Difusión. ¿Cómo se dará a conocer el proyecto para lograr un mayor impacto? Realizar un documento de presentación, difundirlo en el departamento, en el cantón, en el municipio, en la ONG, etc. ¿Cómo voy a difundir yo la información? A través de volantes, voy a hablar con los líderes de la comunidad. Si es el tema de un negocio propio, por ejemplo la ferretería, ¿cómo voy a hacer yo para darme a conocer? ¿Verdad? A través de anuncios de la radio, a través de, no sé, unos volantes promoviendo mi ferretería. Y si es del agua potable, por ejemplo, la difusión, pues vamos con los líderes de la comunidad, les decimos, mire, ese es nuestro proyecto para ver qué hacemos para que haya agua en nuestra comunidad. La ejecución es ya ejecutarlo. Con base en la planificación ya se habrá recaudado las cosas y lo hacemos realidad, ¿verdad? Con diferentes tareas, qué vamos a hacer primero y qué hacemos segundo. Y al final, ¿verdad? La ejecución es llevar a cabo el proyecto. Por último, la evaluación, comprender los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso del proyecto. Es decir, si está funcionando. No solo ya lo hicimos, bueno, ahí que se quede. No, hay que darle seguimiento. ¿Qué más necesita? ¿Cómo mejorarlo? Darle mantenimiento. Si es un proyecto comunitario, volvemos al ejemplo del agua potable. Hay que estar revisando los tubos, hay que darle mantenimiento, en fin, eso, ¿verdad? Esos serían los pasos. Aplico lo aprendido. Adjuntan las actividades 1 y 2 de las preguntas. Elijo 3 tipos de proyecto de emprendimiento. Investigo un ejemplo de cada uno y realizo un resumen ilustrado. Hacen ustedes la investigación de los tipos de proyecto. Por ejemplo, de los 3. Debe ser de carácter social, un comunitario o uno de investigación. O puede ser uno de investigación, uno educativo o uno productivo. Investigan ustedes en internet y buscan un ejemplo de cada uno. Lo escriben y lo colocan, ¿verdad? Si es posible, ponen su imagen así como esta de acá, ¿verdad?
ponen su imagen del ejemplo que ustedes tienen. Luego dice, selecciono uno de los proyectos investigados y describo cada una de sus etapas de su desarrollo. Aquí le van a poner cuál fue el diagnóstico, cuál fue el objetivo, cuál fue prever la inversión, qué fue la difusión, la ejecución y la evaluación. Así como hicimos con los ejemplos de, por ejemplo, el de la ferretería o el del agua potable. Ustedes verán. Bueno, ustedes buscan un ejemplo de los proyectos que vayan a encontrar, ¿verdad? Y van a definir cuál fue el diagnóstico, cuál fue el objetivo, cuál fue la inversión, el prever la inversión, los pasos. Eso, y ya que lo hayan terminado, le toman foto y me lo envían, ¿verdad? Luego tenemos aquí, evalúan ustedes su desempeño, si lograron comprender el tema, sí, si no, pues colocan que no, ¿verdad? Ahí estamos, si tienen alguna duda, unas notas, pues ahí estoy a la orden, por favor me escriben. Y para esta semana que no me han enviado sus tareas, por favor me envían sus tareas. Les saludo a cada uno, es un gusto volver a estar con ustedes, esperemos poder conectarnos la próxima semana.